ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual. Buenos días, muchachos, nos encontramos en este nuevo programa, ¿verdad?, de Trinchera Estudiantil. Somos la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Somos Trinchera Estudiantil. ¿Verdad? Este 15 de septiembre, muchachos, celebramos 107 años de la fundación del movimiento estudiantil. Siempre el movimiento estudiantil pensando en los derechos de los estudiantes a través de las luchas sociales que se ha librado. Un movimiento estudiantil histórico para nuestro país, histórico para Latinoamérica, y que nos hemos dado a conocer, muchachos, por la lucha estudiantil en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio del estudiantado de todas las universidades estatales de nuestro país. ¿Cómo estamos, Michael? ¿Cómo estamos, Marvin, en este día? Buenos días a ustedes y a los que nos televisan. Primeramente, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más, hoy 15 de septiembre, como vos lo decís, estamos celebrando con algarabías y Así con es. un entusiasmo de fervor, de seguir adelante. El movimiento estudiantil hoy cumple 107 años de aniversario y felicidades a todos los estudiantes, felicidades a todos los dirigentes que han pasado sobre el movimiento estudiantil, que han luchado por reivindicar los derechos, y hoy en día esos derechos fueron restituidos desde el 2007 a la fecha. Hemos avanzado demasiado en temas académicos, temas de beca, temas de intereses sociales y de respaldo al pueblo nicaragüense. Marvin. Así es, muy buenos días, tengan todos y todas los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales desde la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Hoy el movimiento estudiantil está llegando a 107 años de fundación, un año más para celebrar las conquistas de este movimiento estudiantil que a través de la historia ha estado junto al pueblo, ha estado junto a los intereses legítimos de los verdaderos estudiantes, de los legítimos estudiantes que nos acompañan desde las aulas de clase. Hay que decirlo con firmeza, somos la única organización que representa los intereses legítimos de las y los estudiantes de la educación superior en nuestro país. Así que este año en que estamos celebrando este nuevo aniversario del movimiento estudiantil, tenemos que reafirmar también la historia que nos respalda. Ya como lo hemos dicho anteriormente, nuestros primeros programas al aire de este programa Trinchera Estudiantil, que nace como idea del movimiento estudiantil, justamente ha sido traer nuevamente a rememorar esa fecha histórica, esa historia del movimiento estudiantil que lo ha hecho un movimiento estudiantil sólido, vigoroso y que siempre va a estar al frente de las luchas junto a nuestros pueblos. El movimiento, el centenario movimiento estudiantil, ¿verdad?, siempre manteniendo ese espíritu revolucionario que nuestras luchas nos quedan en nuestra conciencia, ese espíritu revolucionario de aquellos estudiantes que estuvieron al frente del Frente Sandinista, ¿verdad? Ese espíritu revolucionario que nos decía el comandante Carlos y otros comandantes históricos que fueron estudiantes, ¿no? Así es. Tenemos hoy un programa especial, muchachos. Hoy no vamos a profundizar en otros temas que no sea el movimiento estudiantil, porque hoy también les vamos a presentar un trabajo que hemos realizado para que todos ustedes puedan conocer algunas historias vivas que tenemos todavía ex dirigentes del movimiento estudiantil nicaragüense, incluso desde la época de los años 60, pues. Tenemos a algunos personajes que han aportado y que tienen la visión actual del movimiento estudiantil y que también, lógicamente, nos designan nuevos retos para el movimiento estudiantil. Ya hoy, pues, podemos decir que este año 2021 ha sido un reto bastante grande de este movimiento estudiantil, que es permanecer en las aulas de clase a pesar de la pandemia que ha azotado el mundo, pues, y que sin embargo nos ha permitido estar siempre a la par del estudiantado, siempre respondiendo a estas necesidades básicas con permanente actividad de concientización, con los protocolos de seguridad aprobados desde el gobierno, pues, con las autoridades universitarias. Entonces, este movimiento estudiantil no se amilana nada, hermano.
y hermanas, aquí no tenemos el temor absoluto a nada que signifique reto para el movimiento estudiantil, porque hemos venido creciendo y nos vamos a seguir fortaleciendo a través de nuestra historia. Seguimos fortaleciendo la academia, seguimos comprometidos con el estudiantado en general de seguir velando por sus derechos en todas las universidades. Correcto, Douglas, y qué bonito es celebrar este 107 aniversario del movimiento estudiantil con un aniversario más, ¿verdad?, de la batalla de San Jacinto y con el bicentenario de la firma de Acta de Independencia de Centroamérica. Y como bien lo decíamos, el movimiento estudiantil es el único en Nicaragua ilegalmente constituido que vela por los intereses del estudiantado de todas las universidades. Y sería bueno, ¿verdad? Hoy estamos presentando, ¿verdad?, 3 estudiantes de distintas universidades. Está la UNI, está la UNAM y está la UPOLI. Y en la historia, ¿verdad?, del movimiento estudiantil se ha venido avanzando. Y siempre hemos estado, Michael, articulados en todas las luchas, así como estamos ahora, fortalecidos, unificados, articulados, porque tenemos que reafirmar también nuestro compromiso con nuestro proyecto de nación. Todas las universidades, todos los estudiantes de nuestras universidades públicas unidos para garantizar el triunfo de un programa del pueblo, de un gobierno del pueblo, y ratificar también que siempre vamos a estar al pie del cañón para defender nuestras universidades públicas, porque uno de los compromisos del movimiento estudiantil es que jamás vamos a volver a permitir que se nos mancille nuestras universidades, nuestros centros regionales, y que vamos a estar siempre a la defensa de cada uno de estas conquistas que hemos alcanzado. Correcto, y qué bonito saber que desde esta trinchera estudiantil, desde este nuevo programa, ratificamos nuestro compromiso con todo el pueblo de Nicaragua y con toda la comunidad universitaria y de educación media y técnica superior, y a seguir avanzando. Así es, bueno, defendiendo el 6% siempre en pie de lucha y en nuestras manos el futuro de la patria. Entonces los dejamos con este reportaje que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Esperamos que lo disfruten y lo esperamos en nuestros próximos programas. El día de hoy estamos cumpliendo 107 años de la fundación del movimiento estudiantil nicaragüense, el cual fue fundado en Nicaragua, en la ciudad de León, el 15 de septiembre de 1914, por un grupo de jóvenes entusiastas comprometidos con la sociedad nicaragüense ante la necesidad de contar con una organización juvenil y estudiantil que velara por los intereses de los nicaragüenses y por la sociedad nicaragüense en general. El 23 de julio de 1959, en la ciudad de León, durante una manifestación estudiantil, la Guardia Nacional, dirigida por el dictador Anastasio Somoza, ordena la represión estudiantil contra la manifestación que se realizaba en contra de las acciones de la dictadura en Nicaragua, la cual terminó con el asesinato y la masacre de 4 jóvenes estudiantiles y más de 150 heridos en la ciudad de León. Ese hito marca un antes y un después del movimiento estudiantil, pues a partir de ese entonces se radicalizaría la posición del movimiento estudiantil, al mismo tiempo que crecería la penetración del movimiento estudiantil dentro de la sociedad nicaragüense, y el interés tanto de la sociedad nicaragüense con el movimiento estudiantil adquiriría un mayor valor y un mayor grado de compromiso, solidaridad y comprensión, los cuales serían reflejados durante los siguientes 20 años posteriores de lucha contra la dictadura somocista y una lucha antiimperialista por la defensa de los derechos de los nicaragüenses que en ese momento se encontraban bajo la férrea y criminal dictadura somocista. Durante la década de los 60, en 1961, se funda la facción revolucionaria del movimiento estudiantil FER, Frente Estudiante de los Revolucionarios, el cual fue fundado, entre otros, por jóvenes como Carlos Fonseca y muchos dirigentes revolucionarios que veían la necesidad de que los jóvenes revolucionarios, de que los estudiantes revolucionarios contaran con una organización estudiantil que velara no solo por los intereses de los estudiantes, sino también por los distintos intereses de la sociedad nicaragüense, y que se preocupara por llevar los anhelos y las necesidades nicaragüenses a la academia, a los salones de clase, y que desde ahí los jóvenes se comprometieran con la sociedad nicaragüense y tuvieran un mayor valor y un mayor aporte a la sociedad nicaragüense. Destacando dentro de este movimiento, dentro del FER, grandes dirigentes estudiantiles como el compañero Edgar Lagata Munguía, quien militó y fue el primer presidente del FER en el CUN. En 1979, el 19 de julio, se produce el triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
el cual marcaría el final de la dictadura somocista y del dominio imperialista sobre la sociedad nicaragüense y del mancillamiento de las universidades por parte del gobierno y por parte de la Guardia Somocista, la cual fue disuelta por el Estado revolucionario. Durante el 8º Congreso de 1981 realizado en la Universidad de León, las distintas facciones y los distintos grupos de organizaciones estudiantiles de las distintas universidades de Nicaragua, las distintas organizaciones juveniles, decidieron conjuntar todas sus organizaciones, todos los movimientos en un solo frente, en una sola organización estudiantil que velara por los intereses de los nicaragüenses, que velara por los intereses de los jóvenes, que velara por los intereses de los estudiantes nicaragüenses. Durante ese congreso se unificaron todas las facciones del movimiento estudiantil que dieron nacimiento a la UNEN, Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, la cual aglutinaba y sigue aglutinando hasta la fecha a todas las organizaciones juveniles dentro del país, a todas las organizaciones estudiantiles legalmente constituidas de aquel entonces en las distintas universidades nacionales, tanto públicas como privadas, y el cual es el único movimiento estudiantil legalmente constituido que vela y representa los intereses de los jóvenes y los estudiantes nicaragüenses. Los jóvenes universitarios se destacaron durante los 10 años de la Revolución Sandinista por su abnegada participación en las distintas labores que la revolución tenía para con la sociedad y con los distintos intereses de la sociedad nicaragüense, destacando su labor y su compromiso, convirtiéndose en el eje medular de la gran jornada nacional de alfabetización, donde participaron miles y miles de jóvenes estudiantes que abandonaron los salones, que abandonaron la universidad para ir a enseñar, para ir a compartir sus conocimientos con los campesinos, con las personas que no sabían leer ni escribir, para así cumplir el sueño de uno de los grandes moldeadores del movimiento estudiantil, el compañero Carlos Fonseca Amador. Durante la década de los 90, a partir de la derrota electoral del Frente Sandinista en las elecciones de febrero de 1990, el movimiento estudiantil, la Universidad Nacional, toda la universidad nicaragüense se vieron afectadas por un constante y crecido recorte presupuestario y negación del 6% constitucional, negación de la autonomía universitaria reconocida legalmente por la Constitución de 1988, donde se declaró la autonomía universitaria. Durante los 16 años de gobiernos neoliberales, el movimiento estudiantil tuvo una participación beligerante y eficaz en la defensa de los valores, en la defensa de la universidad, de la autonomía y en la defensa de los derechos y los intereses de los nicaragüenses, de los jóvenes y de los estudiantes, destacando dentro de ellos 3 mártires universitarios que dieron la vida para defender el presupuesto universitario, para defender la lucha del 6%, la cual estaba siendo negada y quería ser retirada por parte de estos 3 gobiernos neoliberales, de Violeta Barrios de Chamorro, de Arnoldo Alemán y del doctor Enrique Bolaños, quienes negaron desde su principio la legalidad del 6% y quienes quisieron quitarlo a los estudiantes, quisieron privatizar la universidad, pero el movimiento estudiantil nicaragüense al frente de la UNEN se puso al frente de las grandes luchas en las calles, reclamando y reivindicando el 6% como un derecho constitucional e innegable de todos los nicaragüenses, como parte de la educación, del establecimiento de la educación como un derecho humano incuestionable de toda la sociedad. Durante esta época destacaron los 3 mártires universitarios, cayendo primeramente en 1995 frente a la Asamblea Nacional, Porfirio Ramos, Jerónimo Urbina, en una manifestación en defensa del 6%, exigiendo que se garantizara el presupuesto nacional para las universidades. Posteriormente caería durante una manifestación en la toma del Banco Central de Nicaragua el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Nicaragua. Posteriormente, durante una manifestación en la toma del Banco Central de Nicaragua, exigiendo por parte del movimiento estudiantil que se le reivindicara el derecho al 6% y que se le garantizara constitucionalmente y legalmente el 6% y el derecho a la autonomía de las universidades, cae el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el estudiante proveniente de los sectores sociales más humildes, el estudiante Roberto González, quien cae asesinado por parte de la policía, la cual en ese momento se encontraba dirigida y organizada directamente por estos gobiernos neoliberales e imperialistas en contra de los estudiantes nicaragüenses. A partir del 2006, el gobierno sandinista retoma nuevamente el poder y con ello se vuelve a garantizar constitucionalmente y legalmente el 6% como un derecho incuestionable de la universidad y el respeto a la autonomía por parte del gobierno a los estudiantes.
A partir de esa fecha se ha venido incrementando la partida presupuestaria y la participación del movimiento estudiantil ha vuelto a recabar en obras sociales con el pueblo y con la sociedad nicaragüense, destacándose en esta labor su participación en el voluntariado nacional, su participación en ayudas como por ejemplo la participación a los afectados del huracán ETA y Iota del 2020. En el 2018, durante el fallido intento de golpe de Estado, el movimiento estudiantil fue uno de los ejes medulares de ataque por parte de la derecha, quien pretendió deslegitimar su presencia y su representatividad ante todos los estudiantes de la sociedad nicaragüense, quien fue atacado y vilipendiado por parte de las fuerzas golpistas que pretendieron negar la legalidad, pretendieron negar el liderazgo y la entereza del movimiento estudiantil como la única organización representante de todos los estudiantes nicaragüenses. El movimiento estudiantil, desde sus orígenes en Nicaragua, pues siempre mantuvo una expresión contestataria sobre el orden de cosas existentes. Incluso es importante notar que uno de los movimientos preindependentistas a nivel de Centroamérica que tiene lugar, bueno, en San Salvador tuvo lugar en 1811-12, pero en Granada, 1811-12-13, antes de 1821, hubieron expresiones preindependentistas y en ellas participaban estudiantes. Y eso es importante, pues, porque denota que quien estudia desde una posición crítica y constructiva siempre propone alternativas sociales que tiendan a la justicia, ¿no? Y al equilibrio y a la búsqueda de un nuevo orden. Entonces, en aquel momento era eso, ¿no es cierto? Miraban con cierta preocupación el orden colonial existente. Pero bueno, luego ya la Nicaragua contemporánea, la Nicaragua moderna, tenemos el surgimiento pues, informal en León, y que va a mantener, digamos, o sea, va a ser para los estudiantes una bandera, más bien un espacio fundamental donde sentirse representados en sus reivindicaciones. Y recuerde que antes incluso Benjamín Celedón, ¿verdad?, libró una batalla contra las fuerzas de ocupación norteamericana, que había sido estudiante y había sido dirigente estudiantil precisamente de los estudiantes de Derecho, y había asistido a México a un congreso estudiantil. Entonces Celedón es representativo también del movimiento estudiantil en su fase de confrontación armada contra la intervención norteamericana. Una vez que ocurren estos acontecimientos en Córdoba, sin duda alguna esos aires de libertad del ejercicio académico llegan también a Nicaragua. Recuerde, la reforma de Córdoba propone realmente, es un acontecimiento radical en el ámbito universitario y propone que el estudiante ya no es un sujeto pasivo, receptor de una docencia, sino que también un sujeto activo, no solamente en el ejercicio mismo de la docencia, sino en la planificación curricular de las universidades. A partir de eso, el estudiante deja de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo y además de eso, ser parte del gobierno, en este caso del modelo de universidad que se construye. Eso es fundamental, ¿verdad? Y claro, esos aires van a soplar también en América Latina y llegan también a Nicaragua. En la lucha misma del general Sandino, ¿verdad?, hay muchos estudiantes involucrados. Y el mismo general Sandino proponía también en muchos de sus escritos esa alianza con los sectores universitarios que estaban llamados a encabezar, digamos, los destinos del país. De tal forma, pues, que el estudiante y el movimiento estudiantil ha tenido una presencia fundamental en la historia política de nuestro país. Entonces, sin duda alguna, el papel del movimiento estudiantil apoyando esas capacidades de convocatoria, divulgando, digamos, la necesidad de un presupuesto estable para la universidad fue fundamental en las conquistas logradas posteriormente. Entonces volvemos al punto inicial, es decir, el movimiento estudiantil le da vida a las universidades, la hace, digamos, que viva y que sienta, ¿es cierto?, la mejor docencia socialmente hablando. Ahí tiene el papel, el movimiento estudiantil ahí tiene un papel fundamental. Recuerde que la gesta de Rigoberto, él mismo le escribe, dice que con su acto espera iniciar el principio del fin de la dictadura. Se demuestra que la dictadura es vulnerable, pues. Es un sacrificio por el país. Además, Rigoberto era un estudiante también en su momento.
esa represión que se va a desatar llevó a la cárcel a muchos estudiantes, que luego fueron comandantes de la revolución, el comandante Carlos Fonseca, el mismo comandante Tomás Borges estuvieron presos. O sea, eso marcó y le quitó la careta realmente a lo que era la dictadura, ¿no es cierto? Y va a permear esos años 56, 58, 60 en la semilla que luego va a germinar en la constitución formal y orgánica del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se nutre precisamente en sus núcleos principal de estudiantes universitarios, ¿verdad? Por lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? El estudiante universitario tiene esa visión crítica y esa capacidad propositiva. Y en este caso, la salida que ese sistema dictatorial y represivo dejaba era eminentemente la lucha armada, porque estaba claro que en el espacio político deliberativo no había lugar por la represión brutal existente. O sea, ahí va a estar el movimiento estudiantil, en ese momento histórico que se demandaba, ¿no es cierto?, ir a la lucha armada guerrillera, estuvieron presentes fundamentalmente como base fundante del Frente Sandinista. Entonces es significativo, ¿no es cierto?, ese acontecimiento que marca en el país una historia que luego va a tener continuidad, ¿verdad?, hasta llegar a la culminación con el triunfo revolucionario en 1979. Lo que pasa es que esta dictadura terrible de Somoza miraba como enemigo a la inteligencia universitaria y fundamentalmente a los jóvenes, pues. Entonces, y esta gesta guerrillera que hay ahí y la masacre que ocurre sensibiliza, porque había muchos estudiantes leoneses ahí. El comandante Carlos Fonseca, entonces integrado a esa guerrilla, sale herido, ¿verdad? Y sabemos que esa protesta que hay después precisamente en apoyo a ese foco guerrillero es reprimida brutalmente, ¿no?, que marca uno de los símbolos que el movimiento estudiantil ahora asume, ¿no?, como Día de los Estudiantes. Y eso ya es una ruptura total que va a permanecer en el consciente colectivo de la comunidad universitaria nicaragüense, ¿no es cierto? Identificando a ese sistema corrupto, represivo y criminal, digamos, adverso totalmente, ¿no es cierto?, a lo que propone la universidad, pues, que es inteligencia, comunidad de pensamiento, ¿no?, y un futuro para el país. Entonces ahí se marca una ruptura que prácticamente va a ser irreconciliable. Pues tenemos una feroz dictadura represiva que utilizaba cualquier adjetivo, pues desde comunista, rojo, sandino comunista, Castro, etcétera, para delegitimar cualquier expresión genuinamente propositiva que tuviera la comunidad universitaria. Y eso va a hacer precisamente que, digamos, mucha de la inteligencia del movimiento estudiantil, de la disposición, abrace decididamente y lo asuma como propio la lucha frontal ya en este caso, de diferentes métodos, en este caso con el ingreso al Frente Sandinista, en aquel momento contra la dictadura, pero posteriormente también ya en procesos insurreccionales que se va a desatar. Pues. Claro, es importante porque después del triunfo este Congreso establece crear una organización que aglutine, digamos, las diferentes expresiones que pudieran haber del movimiento estudiantil en todas las universidades del Estado en ese momento. Y esto va a consolidar que efectivamente el estudiante se sienta mucho más representado. O sea, una vida orgánica más sólida, más consolidada y dirigida. Pero es un contexto bastante complejo, recuerde, porque después del triunfo de la revolución, ¿verdad?, los adversarios y los enemigos, si lo queremos decir así concretamente, los Estados Unidos, empezaron su desmedido afán por bloquearnos y por hacernos la guerra como gobierno. Entonces, una vez más se demandó que el movimiento estudiantil asumiera una posición abiertamente de defensa de ese proyecto revolucionario. O sea, el momento inicial, claro, porque las circunstancias lo permitieron, pero aún así hubieron atentados y asesinatos contra alfabetizadores, fue la gran cruzada de alfabetización. Y eso demostró la capacidad movilizativa. El movimiento estudiantil se involucró decididamente en eso, sustantivamente. Pero luego vinieron las otras tareas que este proceso revolucionario demandó, y donde la juventud universitaria y la juventud en general, pues, pero fundamentalmente el movimiento estudiantil universitario jugó un papel fundamental, integrándose a todas las tareas de la defensa, a las tareas de levantar la producción en los cortes de café, a la tarea de ir a las zonas norte a levantar la producción, la zona de occidente, cuando entonces era algodón, ¿verdad? O sea, había muchas tareas movilizativas y finalmente la tarea de la movilización armada, ¿verdad?, dentro de las estructuras del ejército sandinista, popular sandinista, del Ministerio del Interior, la policía, en todos los órganos de defensa. Y eso es una tarea histórica que el movimiento estudiantil asumió como tal, ¿verdad?, sin vacilación alguna.
Y tenemos muchos héroes y mártires, pues, caídos en esa defensa, mencionando a Marlon Zelaya y mencionando a muchos otros compañeros, pues, que dejaron su vida ahí, su sangre. Entonces, ese es un momento histórico fundamental porque eso crea una maduración crítica y una conciencia firme en el movimiento estudiantil universitario nicaragüense, ¿no? Como agente propositivo y transformador de apoyo a una revolución. Y eso va a ser fundamental porque luego que en el 90 el proceso electoral lo perdemos y asume la señora Violeta Barrios de Chamorro y sucesivamente 2 gobiernos más, o sea, 16 gobiernos neoliberales, va a ser fundamental esa conciencia crítica, esa mística construida, esa capacidad organizativa, movilizativa, va a ser fundamental para dar respuesta movilizativa a todas las acciones que estos gobiernos neoliberales hicieron en contra de las universidades, decididamente dirigidas a desmantelar el modelo jurídico de esta universidad popular, con el presupuesto 6%, con la autonomía, decididamente. Uno de los elementos fundamentales que la derecha y todos sus secuaces utilizan es el concepto de Estado de Derecho y hablan de democracia también. Y fíjense que acá la contradicción es que ese enfrentamiento que ellos proponían, porque ellos son los que lo enarbolan como tal, como un principio obcecado de luchar contra las universidades, era precisamente sobre la base de un precepto constitucional, o sea, de una ley que había creado, una ley formada dentro de un Estado de Derecho. Entonces era paradójico porque si reclamaban el respeto a la democracia y al Estado de Derecho, ¿cómo era posible que el gobierno lucharan y trataran de afectar precisamente unas leyes que el Estado había creado? Por un simple y mezquino espíritu de revanchista, por un afán mezquino, pero también por un encono de clase, porque saben que en estos modelos de universidad es posible, por el subsidio que dé el Estado a través del 6%, que estudien gente como nosotros de bajos recursos, que estudie la clase obrera, los hijos de campesinos, las clases populares. Eso también es una mezcla de encono malintencionado del odio de clase oligarca y también una estupidez, porque desde ningún concepto alguno, si no es que alguna demencia prive en ello, un Estado se iba a ir precisamente que reclama ser Estado de Derecho y democrático contra una ley constitucional, o sea, era paradójico, pero eso es lo que teníamos y eso nos condujo, esa obcecación de estos gobiernos, 16 años de derecha neoliberales, a que fallecieran compañeros que no debían de haber muerto, estuvieran ya con sus títulos como buenos profesionales y con su familia, pues, pero ellos acarrean ese costo, ¿verdad? Porque bueno, como principio tampoco la comunidad universitaria se iba a quedar de brazos cruzados. O sea, hay derechos que no debíamos dejarnos arrebatar y no vamos a dejar que nos los quiten. Tenemos el derecho legítimo a defender nuestras conquistas y nuestros derechos como principio irrenunciable. Y esto se viene arrastrando desde que construimos este proceso revolucionario. Y ahí mucho de esa historia se construye sobre y alrededor del movimiento estudiantil como unidad organizativa y como la capacidad de gestión que tiene. Pero claro, los grandes avances que hicimos en un proceso de paz, ¿verdad?, permitieron transformar este país y también transformar la mirada de la gente. Y poco a poco la conciencia de la gente se fue moviendo, ¿verdad?, y saliendo del umbral del mentira que le habían construido. Y logramos crear una base sólida. O sea, cuando ellos quieren hacer este golpe de Estado en el 2008, en el 18, en abril del 18, hay una conciencia favorable al Frente Sandinista y al proyecto que representa, porque la gente se ha dado cuenta y ha salido de esa mentira, ¿verdad? Eso es fundamental. Esa obcecación de los norteamericanos y de sus secuaces, que estos son los peores, son traidores a su clase, traidores a su patria, pues nos metió lo que ya sabemos, esta crisis económica que generó vidas humanas, costos en vidas humanas terribles, ¿no es cierto? Entonces, ese adversario norteamericano imperial lo vamos a tener ahí, ¿verdad? Con sus aliados internos, con la oligarquía, pero también con el clero, pues, que también fue enemigo del general Sandino. Entonces, esas expresiones de agredirnos, ¿no?, de tenernos bajo asedio, de acecharnos, no dejarnos que construyamos
en libertad y soberanía, nuestro propio esfuerzo de país, como lo estamos haciendo, la unidad, como lo hacemos, la unidad del pueblo y la unidad de la comunidad universitaria, la unidad de todos los sectores sociales, la va a terminar derrotando, a como efectivamente la vamos derrotando y a como lo vamos a hacer en el proceso electoral de noviembre y la vamos a hacer el próximo año en los procesos electorales municipales. Es decir, hay una reafirmación y una voluntad del pueblo, ¿no es cierto?, que ha emprendido un proceso de transformación al frente del cual está el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el comandante Daniel y la compañera Rosario, que es irrenunciable, pues no hay vuelta atrás. O sea, se equivocan, hagan lo que hagan, no vamos a retroceder. Y ahí las universidades juegan un papel fundamental con el movimiento estudiantil a la cabeza, generando ese pensamiento crítico en los estudiantes, convocarlos a que abracen con firmeza lo que tienen en el eslogan precisamente, que dice: en nuestras manos el futuro de la patria. No olviden eso, hay que fortalecerlo. Y eso se construye en lo cotidiano, en el ejercicio diario de establecer las mejores ideas, las mejores visiones, el mejor espíritu crítico, pero también sin abandonar la excelencia y las mejores capacidades que se pueden lograr en los estudios, ¿verdad? Porque la patria también nos demanda a nosotros que logremos construir buenos profesionales que estén al servicio de este país. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen, es una tarea importante, el país espera mucho, ¿verdad? Y ustedes lo han sabido hacer a través de la historia y sin duda alguna van a estar a la altura de los acontecimientos futuros, al frente de la juventud universitaria y al frente de lo que demande, ¿no?, nuestro gobierno en función de transformar, de seguir transformando este país y construir una sociedad más inclusiva, más justa y más próspera. Nos hemos trasladado a las universidades con el fin de conversar con los estudiantes cómo ellos celebran las fiestas patrias. En saludo al Bicentenario de Centroamérica y en celebración a un año más de la gran gesta heroica de la Batalla de San Jacinto. ¿Qué significa para vos el Bicentenario de la Independencia de Nicaragua y el 14 de septiembre? El 14 de septiembre fue la Batalla de San Jacinto y el 15 de septiembre fue la independencia, donde los pueblos como Nicaragua, Guatemala y toda Centroamérica se independizó de la raza española para luchar por nuestros derechos y cuidar las riquezas de cada país. ¿Qué significa para vos el Bicentenario de la Independencia de Nicaragua y el 14 de septiembre? Como estudiante, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, ¿qué significa para vos un año más de independencia? ¿Qué significa para vos la batalla? O sea, dignidad del pueblo de Nicaragua. La liberación de la esclavitud que tenemos. Esta independencia fue algo bastante importante en el contexto histórico de Nicaragua. Correcto. ¿Y la batalla de San Jacinto? La batalla de San Jacinto fue una lucha bastante importante, la cual nos ayudó a sentar la base de lo que viene siendo la libertad de Nicaragua actualmente. Así es. ¿Qué significa para ustedes 14 de septiembre? Puede ser una respuesta colectiva, no hay falla. Ni hace referencia a la batalla de San Jacinto. A la batalla de San Jacinto. ¿Qué papel jugaron los nicaragüenses en esa batalla, hermano? Y defender la patria, defender la libertad, defender la soberanía nacional. Claro. Excelente. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Y el 15 de septiembre, muchachas? ¿Qué significa para ustedes el 15 de septiembre? Bueno, significa habernos liberado de tantas potencias que en algún día nos quisieron gobernar. Distintos países que, o sea, dependíamos de ellos. Excelente, la colonia española, ¿verdad? Exacto. En este mes patrio ya estamos en un mes en donde nosotros como nicaragüenses estamos celebrando lo que es el Bicentenario. ¿Qué significa para vos esta fecha? Y sobre todo conmemorar 200 años de la firma del Acta de Independencia de Nicaragua. Claro, representa para mí como estudiante universitario un antes y un después en la historia de Centroamérica y especialmente de nuestro país, Nicaragua. ¿Asustado, Potter? Debido a que se proclama la libertad como nación, con nuestra soberanía, y es uno de los primeros pasos para que el ciudadano nicaragüense se sienta identificado como ciudadano nicaragüense. ¿Vos te sentís orgulloso de ser 100% nicaragüense? Claro, por gracia de Dios. Estamos en un mes patrio y sobre todo celebrando los 200 años de la firma del Acta de Independencia de Nicaragua. Pues la verdad que
va a ser una celebración bastante diferente porque en primer lugar sucede un acontecimiento que nosotros no lo esperábamos, como es esta enfermedad del coronavirus, más aún así pues poder gozarlo desde los distintos puntos de nuestro hogar, esta festividad pues que ha sido desde estos 200 años que hemos vivido de ser declarados como un país independiente. La llevaré a casa con mamá. ¿De qué forma estamos celebrando el 15 de septiembre en Nicaragua? Por lo de la independencia de nuestro país. Creo que son las festividades patrias que tenemos que celebrar y siempre llevar a cabo lo que es nuestra preservación de nuestra cultura. Excelente. ¿Te sentís orgulloso de ser nicaragüense? Claro que sí. El 14 de septiembre, ¿qué significa para vos? Una fecha especial, ya sea por la batalla de San Jacinto, que fueron momentos importantes para el cambio de nuestro país y para un nuevo formato en lo que es nuestra historia. ¿Cómo celebran ustedes como estudiantes las festividades patrias este 14 y 15 de septiembre? Primeramente viendo, ¿verdad?, lo que dice el comandante cuando se hacen los desfiles. ¡Qué agradable sujeto! Conmemorando el mes patrio y pues siempre siendo la cultura de Nicaragua, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa para vos la batalla de San Jacinto un 14 de septiembre? Significa que logramos demostrar que como país valemos muchísimo y que podemos derrotar a que sea, que aquí nadie va a venir a mandar. Tienes mi respeto, Stark. Como todos los grupos sociales, el estudiantado necesita tener una organización para agrupar ideas y acciones. Entonces, era una necesidad más que evidente que el estudiantado nicaragüense, principalmente el universitario, porque también en secundaria se necesita, tuviera una organización. A eso se unió que Nicaragua vivía una época de dominio, primero colonial, como ustedes saben, y después de la oligarquía conservadora y, por último, de la tiranía somocista. Entonces, el movimiento estudiantil vino a ser una representación de la voz del pueblo, de la voz de los sectores populares, de los más sacrificados por el régimen, que impedían que el país tuviera una proyección, que el país se desarrollara, que hubiera una mejoría sustantiva para toda la población. Entonces, yo veo el surgimiento del movimiento estudiantil como una gran victoria de la población nicaragüense. Y surgido de su seno, porque la mayoría estudiantil provenía de clases muy humildes. Claro, había uno que otro adinerado, habían otros que eran paniaguados del régimen, pero la inmensa mayoría era gente que venía de los sectores populares y que conservaba su fe, su confianza en su gente, que quería lo mejor para su gente. Entonces el movimiento estudiantil no se crea, digamos, con unos fines egoístas, propiamente de defenderse ellos, sino más bien con una amplitud de miras, de servirle al país, una amplitud patriótica, de defender los intereses de Nicaragua y en especial de los sectores más oprimidos de la población nicaragüense. Esto llevó a que en los años, hace muchos años, el movimiento estudiantil fuera visto con malos ojos, tanto por el sector de gobierno, por los gobernantes, como por algunos sectores religiosos que ante el avance del movimiento estudiantil se sentían temerosos de perder sus intereses,
prebendas. Entonces, desde el surgimiento, el movimiento estudiantil es una luz de esperanza para el pueblo de Nicaragua. Y la llegada de Carlos a la universidad es un impacto. Es cierto que ya habían corrientes, digamos, antisomocistas, muy valientes, muy distinguidos, que Somoza se vio incluso en la obligación para él de cerrar universidades. Nicaragua tenía una universidad muy buena que le llamaba la Universidad de Oriente. No solo era la Universidad de León, sino que había una universidad del lado de Masaya y Granada, de Oriente. Esa universidad fue la que se destacó en la lucha contra el somocismo, haciendo manifestaciones, marchas, protestando por todas las arbitrariedades que hacía Somoza, por los asesinatos. Y Somoza ya no tuvo más remedio que radicalizarse completamente contra los universitarios, cerrarle su universidad, incluso lanzó a la guardia a reprimir, y cuando Carlos Fonseca llega a la universidad, hace escuela. Con los primeros que se reúne son con Tomás Borges y Silvio Mayorga. Pero hubo otros compañeros muy destacados que participaron y creen que, principian a pensar que no solo es tener el movimiento estudiantil, sino que hay que hacer una organización política de jóvenes. Fue cuando se proclamó Carlos la creación de la Juventud Patriótica Nicaragüense. Hay que destacar que siempre estos jóvenes fueron antiimperialistas. Estando ya en la universidad, vino de visita, no me acuerdo si fue Rockefeller o Eisenhower, un magnate estadounidense, y quisieron llevarlo a la universidad pues, como una gracia. ¿Y qué encontraron? Que los estudiantes inmediatamente se levantaron en protesta y no queremos a esa persona en el recinto universitario. Edgar Munguía es uno de los dirigentes muy destacados del movimiento estudiantil, que va adquiriendo cada vez más conciencia de que no se puede, por medios pacíficos, por medios, digamos, cívicos, como se trataba, de vencer a la dictadura y crear un gobierno popular. Entonces, él ve ante esa cerrazón de posibilidades que no hay más que ir a la lucha armada. Y aunque era una situación sumamente difícil, la encara y principia a... Fíjense que hasta en el aspecto físico, para resistir la vida en la montaña, un estudiante pues tiene dificultades, pues porque está acostumbrado a la cuestión urbana, a vivir en una ciudad, no digamos rodeado de comodidades, pero sí modestamente, sin tanto tropiezo como es la vida del campesino, como es la vida en los sectores agrarios, en los sectores, digamos, más retirados, donde se pasa hambre, donde se viven inmensas dificultades no solo para la ropa, sino también para el alimento, para todo. Y Edgar Munguía supo sobreponerse a todas esas dificultades y lanzarse a la lucha y estar en la lucha hasta el último y hasta las últimas consecuencias. Yo digo que Edgar no solo fue ejemplar, sino que significó para los otros estudiantes universitarios como un adelantado, como que era una vanguardia
que no se arrendraba ante nada, sino que iba a luchar pese a todas las dificultades que se presentaran en la vida. Y por eso nosotros siempre recordamos a Edgar Munguía con mucha admiración, con mucho respeto, pero hay que decirlo con sinceridad, fueron muchos los dirigentes universitarios de todo tipo que marcharon, abandonaron sus condiciones, digamos, de relativa comodidad para irse a la lucha guerrillera. La primera gran participación de la juventud universitaria en tareas ya de la revolución, porque cambia el aspecto. Antes la tarea era de lucha, ahora la tarea era de construcción. Y la construcción significaba que si el gobierno nuestro hacía un plan que fuera en beneficio de los sectores populares, los estudiantes estaban apoyando y en la primera fila por cumplir con esos objetivos. Y entonces les pongo yo el ejemplo, bueno, la campaña nacional de alfabetización, la jornada, la cruzada de alfabetización, quienes eran el corazón del ejército alfabetizador, los universitarios. El movimiento estudiantil ha sido, tanto en la paz como en la guerra, un bastión del avance revolucionario de Nicaragua. Desprovisto de todo egoísmo. No hay ambición personal, siguiendo las enseñanzas del general Sandino, siguiendo las enseñanzas de Carlos Fonseca y vinculándose a lo mejor de los sectores patrióticos del país, obreros, campesinos, para llevar adelante a nuestro país, para sacarlo adelante. Y eso hoy en día, que todavía estamos en esa tarea, no ha terminado, porque vamos avanzando, hay obras de progreso, pero todavía hay mucho que hacer en el país y la juventud universitaria tiene que ir con su capacidad a transformar toda la economía, toda la infraestructura, con sus conocimientos científicos. Y entonces ahora la tarea también es prepararse y tener una elevada calificación intelectual, tecnológica, para servirle al país, para que podamos verdaderamente decir, Nicaragua ya no tiene población en pobreza. Mi nombre es Brian Eli Víctor Arcia, pertenezco al movimiento estudiantil de la UNI y a 107 años de la fundación de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua enviamos un fraterno saludo a este movimiento que ha estado siempre presente en las luchas estudiantiles y siempre comprometido con la mejora continua de la educación superior. Nos encontramos desde la Universidad Politécnica de Nicaragua, un brazo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Queremos enviar un saludo a toda la comunidad universitaria en su 107 aniversario, siempre en la lucha y en la defensa de los derechos de nuestros compañeros estudiantes, buscando el beneficio para todos ellos y el bienestar. Desde la carrera de Ciencias Sociales le quiero mandar un saludo a UNEN por sus 107 años de fundación este 15 de septiembre. Desde la Facultad de Polizal le enviamos un saludo a UNEN por su 107 aniversario de fundación este 15 de septiembre. Desde la carrera de Nutrición le mandamos un saludo al movimiento estudiantil UNEN por sus 107 años de fundación. De la carrera de Ingeniería en Energías Renovables para la UNAM Managua, damos el saludo al 107 aniversario de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua el 15 de septiembre. Todos somos UNEN. Desde la carrera de Biología le enviamos un saludo a UNEN por cumplir 107 años de fundación. Desde la carrera de Inglés les queremos enviar unas felicitaciones a UNEN en su 107 aniversario. Le envío un saludo a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que este 15 de septiembre estará arribando a sus 107 años de su fundación, un movimiento vanguardia de esta revolución
un movimiento que ha estado en pie de lucha por la restitución de los derechos de los estudiantes universitarios. Desde la UNAM Managua enviamos un saludo fraterno a todos los miembros del movimiento estudiantil nicaragüense en estos 107 años que estamos cumpliendo el 15 de septiembre, que ya estamos próximos a esta gran fecha, memorable para cada uno de los integrantes de esta organización, ya que siempre se ha luchado por esa reivindicación de derechos para cada uno de nuestros estudiantes, para que podamos tener una educación gratuita, una educación de calidad, una educación próspera para cada uno de nuestra gente, nuestros campesinos, nuestros hijos de obreros. Y hoy en día estamos viviendo esa reivindicación gracias a nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el cual desde 2007 a la fecha ha venido a dar esa garantía de estudio gratuito a cada uno de nuestros estudiantes. ¡Vivan los 107 años del movimiento estudiantil! ¡Viva la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua! En nuestras manos el futuro de la patria. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba